SQL Server no solamente es un motor de base de datos, por supuesto que no lo es. Es uno de los componentes principales y es en el que más nos vamos a enfocar en este curso, pero por supuesto no es el único componente del motor de base de datos. Tiene otros componentes, tiene componentes relacionados con las bases de datos relacionales, las bases de datos del modelo entidad-relación, y por supuesto tiene componentes relacionados con temas de inteligencia de negocios. ¿Cuáles son esos componentes? Esos componentes son, en primer lugar, y en el que estaremos hablando la mayor cantidad del tiempo de este curso, es el motor de base de datos. Este motor de base de datos es uno de los componentes principales de SQL Server y nos va a permitir la administración y el desarrollo de bases de datos relacionales. Es decir, es donde creamos todas estas bases de datos que tienen la estructura de tablas, que tienen llaves primarias, llaves foráneas, tienen columnas, tienen datos y que por ende son las que desarrollamos y administramos principalmente y las cuales aprenderemos a administrar un poco en este curso. Luego hablamos ya de algunos servicios de inteligencia de negocios puntualmente. Uno de ellos que es realmente interesante es SQL Server Analysis Services. SQL Server Analysis Services nos va a permitir como plataforma de inteligencia de negocios proveer un servicio que permite la construcción de otro tipo de bases de datos. El motor de base de datos permite la construcción de bases de datos relacionales. Análisis Services va a permitir la construcción de bases de datos multidimensionales que internamente tiene cubos de información, de los cuales se viene hablando hace más de 15 años y desde hace un poco menos tiempo, desde hace unos 5 o 7 años aproximadamente, permite construir modelos tabulares que son orientados a soluciones como por ejemplo Power BI, que es una herramienta de análisis y una herramienta de visualización totalmente interactiva. Entonces, motor de base de datos, bases de datos relacionales. Análisis services, construcción de bases de datos multidimensionales y bases de datos tabulares. Eso particularmente con análisis services. Luego sigue Integration Services. Integration Services es otro servicio que hace parte del proceso de Business Intelligence y lo que nos va a permitir en sí es la construcción de unos componentes que permiten procesos de extracción, transformación y carga de datos, o como sus siglas en inglés, ETLs, Extract Transfer Load, es decir, procesos para conectarnos a cualquier base de datos, cualquier fuente de información, independiente de lo que sea, hacer algunos procesos o algunas técnicas de transformación en el camino y por último una carga de datos en cualquier base de datos. Por ejemplo, para hacer movimientos de bases de datos de versiones anteriores a una nueva, transferir datos de una base de datos Oracle a una base de datos SQL Server, cargar archivos planos hacia un data warehouse o una bodega de datos histórica en SQL Server. Entonces las diferentes técnicas de extracción, transformación y carga de datos se pueden aplicar con Integration Services. Bien, luego seguiría Reporting Services. Reporting Services es una solución de reportes operacionales que nos van a permitir construir informes para tomas de decisiones, informes un poco más estáticos, aunque ya se está integrando un poco más con Power BI, pero informes para toma de decisiones, para obtener información, por ejemplo, de nóminas, de pago de salarios, para obtener información un poco más plana y estructurada, y que además, si quiero, lo puedo programar para enviar por correo electrónico, por ejemplo. Envío correos electrónicos para entregar reportes de manera programada. Entonces, esos son como algunos de los servicios iniciales. Otro servicio importante, Master Data Services. Cuando hablamos de Master Data Services, estamos hablando de un concepto llamado dato único. Me explico un poco antes de profundizar en qué consiste Master Data Services. Imaginemos un escenario en el cual tenemos una aplicación que maneja información de facturación de los clientes. Entonces, en este sistema de facturación de clientes, pues por supuesto tengo los datos del cliente, número de identificación, el nombre, dirección, teléfono, tengo un conjunto de datos allí, ¿cierto? Pero además, no solamente en el sistema de facturación tengo clientes.
En un sistema de mercadeo puedo tener información de clientes. En un sistema, bueno, en diferentes sistemas puedo tener información relacionada con mis clientes, pero que son aplicaciones totalmente diferentes e independientes. Por ende, la información de mis clientes la tengo en diferentes bases de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cliente Alberto Rivera lo puedo tener en SCRM, lo puedo tener en un ERP, lo puedo tener en un sistema de mercadeo, pero es el mismo cliente. A nivel de negocio es un solo cliente llamado Alberto Rivera, pero a nivel de datos estamos hablando de 3, 4 clientes totalmente diferentes con datos totalmente diferentes. Es tan simple como, por ejemplo, que ustedes piensen en sus sistemas hoy por hoy, financieros, bancarios, de servicios públicos. A mí me pasa en lo personal me pasa que, por ejemplo, el servicio de internet de mi casa, tengo una dirección, tengo un teléfono, ¿cierto? Pero para el servicio de telefonía móvil, puedo llegar a tener otra dirección, o puedo llegar a tener otro teléfono diferente, o puedo llegar a tener un estado civil completamente diferente. Eso implica que los datos se vuelven totalmente heterogéneos y para los analistas de datos se vuelve un problema. ¿Qué es lo que permite Master Data Services? Master Data Services le ofrece una interfaz integrada, que puede ser una interfaz web o puede ser una interfaz directamente en Excel, que de pronto es la herramienta más utilizada por estos analistas de datos, para que puedan dejar de una manera homogénea los datos de sus clientes, así sean en diferentes sistemas. Por supuesto, se apoya a Integration Services para garantizar una integración de los clientes, pero lo importante aquí que es que aunque a nivel de datos sean clientes diferentes, así sea la misma persona para el negocio, el analista de datos no tiene por qué sufrir esto de que sean distintos datos, sino que por el contrario el analista de datos va a ver un solo cliente cuando haga el proceso de análisis de datos. Esa es una de las funcionalidades, digamos que la funcionalidad principal que ofrece Master Data Services. Bien, sigue Data Quality Services. Data Quality Services ya es un proceso que permite hacer calidad de datos, calidad y estandarización de datos. Por ejemplo, tengo un sistema de registro de ciudades, ¿cierto? Un registro de ciudades, y resulta que, no sé, cuando me estoy registrando, en algún momento, y voy a hablar principalmente por ejemplo, de Bogotá, en Colombia. Bogotá lo pueden escribir de muchas maneras. Por ejemplo, lo pueden escribir Bogotá, Bogotá DC, Bogotá Distrito Capital. En alguna época Bogotá se llamaba Santa Fe de Bogotá, Santa Fe Bogotá Distrito Especial. Entonces habían varias formas de mencionar a Bogotá. Por supuesto, para negocio es una sola ciudad llamada Bogotá, ¿cierto? Pero para los datos, cuando yo hago un análisis de datos, pues voy a encontrar diferentes tipos de ciudades que tienen que ver con Bogotá. ¿Qué es lo que permite Data Quality Services? Que yo tengo una especie de base de conocimiento maestra donde tengo las ciudades que quiero ver, es decir, la forma correcta, la forma que para mí es correcta para verlo. En mi ejemplo, digamos, sea Bogotá DC, y que se encargue de hacer un proceso de calidad de datos, que si recibe un dato donde dice Santa Fe de Bogotá, lo convierta a Bogotá DC, que si encuentra algo que diga Bogotá Distrito Capital, lo convierta a Bogotá DC y podamos estandarizar y mejorar la calidad de los datos. Data Quality Services. Stream Insight. Stream Insight, no me voy a quedar mucho en esto, pero es una tecnología que permite de manera síncrona enviar mensajería a través de servicios llamados Service Broker dentro de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Stream Insight es una tecnología que permite el envío, por ejemplo, de mensajes de texto. Les doy un caso. Ustedes están en un cajero electrónico haciendo un retiro de dinero, ¿cierto? En un ATM, haciendo un retiro de dinero. Retiran el dinero y algunos bancos, la mayoría en realidad, tienen un sistema integrado para que llegue un mensaje de texto al dispositivo móvil, al celular, diciéndole, hey, acabas de hacer un retiro de X cantidad de dinero, ¿verdad? Stream Insight nos va a permitir ese envío de mensajes, pero con la particularidad que son envío de mensajes asíncronos. Es decir, que no tengo que esperar a recibir el mensaje de texto
para recibir la confirmación de que hice el retiro del dinero, sino que por el contrario la base de datos se encarga de enviar el mensaje de texto independiente de manera totalmente desconectada de mi retiro, de mi operación de mi transacción de retiro de dinero, ¿cierto? Eso garantiza que sea mucho más ágil el proceso. Bien, Full Text Search. Full Text Search me gusta mostrarlo y contarlo como si fuera el Google de las bases de datos de SQL Server. Es decir, es una especie de búsqueda avanzada que yo tengo sobre mis datos, sobre ciertos datos, para hacer búsquedas que se asimilen, que se asemejen a Google. Por ejemplo, ustedes en Google hacen búsquedas y Google les corrige ortografía, les da en primeros lugares las búsquedas más aproximadas a lo que yo estoy buscando. En la primera página tengo lo que más me sirve a mí, en la segunda página lo que menos, en tercera página menos. Si yo ya estoy en la sexta, séptima página es porque definitivamente ya la búsqueda que estoy haciendo la estoy haciendo un poco mal, ¿sí? Full Text Search, ¿qué es lo que permite? Hacer ese tipo de búsquedas avanzadas para que yo simplemente escriba algunas palabras y automáticamente Full Text Search se encargue de hacer esas búsquedas sobre ciertas columnas de tipo texto en mi base de datos. Full Text Search. Replication. Bien, replication es una técnica o un componente que viene a nivel del motor de base de datos, ¿sí? Que se habilita, que se puede habilitar junto a la base de datos. ¿Y qué es lo que va a permitir? Una técnica en la cual yo puedo transferir o replicar transacciones entre diferentes instancias de base de datos de manera directa, ¿cierto? Con diferentes técnicas. Por ejemplo, puedo tener totalmente replicada la información de mi base de datos que tenga en Medellín, Colombia, y replicarla en tiempo real con otra base de datos que pueda tener en Miami, en Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para garantizar tener una copia local en cada una de mis sedes. Por ejemplo, hace unos años, ya varios añitos en realidad, tuve un cliente en la ciudad de Cali, en Colombia. Eh, ¿Y qué necesidad tenían ellos? Ellos particularmente tenían un caso en el cual tenían su base de datos principal en su sede principal. Ellos eran una entidad médica, una entidad de salud, y tenían su base de datos principal, su base de datos en realidad, en la sede principal, ¿sí? Las demás sedes médicas, se conectaban a través de internet o a través de una VPN a esa base de datos para la generación de facturas, generación de órdenes médicas, generación de órdenes de medicamento y demás. Cuando se caía el internet, se presentaba el problema. ¿Cuál era? Pues que las demás sedes no se podían conectar a ellos, ¿cierto? Implementamos una técnica de replicación para que en tiempo real se fuera replicando la información de la sede principal a las demás sedes. ¿Para qué? Para que a pesar de que se les cayera el internet, ya las demás sedes tenían su propia información local y podían trabajar directamente sobre ella. Eso es replicación digamos que a 10.000 pies de altura. Bien, Power Pivot. Power Pivot es otra forma de hacer una instalación de análisis services, pero para la construcción de soluciones creadas con tecnología Power Pivot. Es decir, por ejemplo, yo en Excel puedo tener un plugin de Power Pivot para la construcción de mis propios modelos de datos, estandarizarlo, y si queda bien y me gusta y que trabaja bien, esa estandarización y esa integración de datos sobre Power Pivot la puedo publicar como un cubo dentro de Analysis Services. Digamos que es una técnica que hoy por hoy no se está usando tanto, ya que los mayores usos que se le están dando es hacia el modelo multidimensional y hacia el modelo tabular. Eso es Power Pivot. Power View. Power View es una característica que está como plugin para Excel y como un visualizador dentro de SharePoint, ¿sí? Versión 2016, por ejemplo, que permite tener gráficos interactivos conectados a una solución multidimensional o una solución tabular. Ese es el objetivo de Power View. Power View, Power Pivot y otros Power, como Power Query, Power Map, se están desplegando y se están desplazando un poquito más, se están dejando de pronto un poco más en Excel como plugins, para darle paso a una herramienta que no está aquí en la diapositiva, pero quiero contarles que se llama Power BI. Power BI ya es la herramienta que hoy Microsoft le está dando la mayor prioridad
para tener una herramienta de análisis de información, de visualización de datos totalmente interactiva, totalmente dinámica, 100% web, por supuesto con una herramienta de escritorio, pero 100% web también, para que los analistas de datos tengan total empoderamiento de su información, total empoderamiento de sus datos y que ellos tengan la capacidad ellos mismos de crear sus propios servicios de análisis de información. Eso, digamos que como técnicas de análisis de datos. Luego aparece un concepto llamado Polybase. Polybase, que ya es el penúltimo elemento que estaremos viendo acá. Polybase aparece con SQL Server 2016. ¿Y qué es lo que permite? Polybase es una tecnología que habilita a las instancias de SQL Server 2016 a procesar, oigan bien esto, a procesar consultas de tipo Transact SQL, pero que lean datos directamente de Hadoop. Entonces, hoy por hoy estamos en la onda y estamos en un movimiento bastante revolucionario hacia soluciones de Big Data, hacia soluciones de análisis de información de este tipo. Entonces, Polybase es una técnica que ¿qué es lo que permite? Sobre instancias de SQL Server 2016, mediante Transact SQL, que ustedes puedan consultar tecnología como Hadoop o almacenamiento de tipo blob, de tipo pues, grandes volúmenes de datos como documentos en Word, PDFs, etcétera, etcétera, que se encuentren alojados en Azure, pero que los podamos consultar directamente. Bien interesante este concepto y de la mano de Polybase aparecen los servicios de Machine Learning, de aprendizaje de máquina, ¿cierto? De aprendizaje autónomo, mediante tecnologías o mediante lenguajes como R y Python, perdón, van a poder crear algoritmos y poder desplegar algoritmos de tipo Machine Learning para procesos de toma de decisiones, de analíticos predictivos, descriptivos sobre los datos, muy apalancados con tecnologías en la nube que puede llegar a proveer SQL Azure. Entonces, estos son los componentes de SQL Server. Miren que SQL Server no solo es un motor de base de datos, en realidad es una gran cantidad de componentes que nos van a permitir tomar mayores decisiones y mejores decisiones dentro de la solución y que debemos sacarle el máximo provecho a este tipo de tecnologías.